Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos. Yo soy Paco Vendala y esta es La Lupa. Indignado, muy indignado, pero bueno, no podía ser de otra forma. Indignado estoy con lo que ha sucedido en Campello, una pequeña población de Alicante. Ahí se han reunido, sí, otra vez más a otro aquelarre falso, a otro aquelarre que realmente no es por ninguna reconciliación, sino que es todo lo contrario, por volver a hurgar en las heridas de esta España que quieren llevar otra vez a donde ya estuvo. En este caso, lo que ha ocurrido en Campello, penoso, ha estado presidido además por Felipe VI, que desde luego no podemos decir que es que sea tonto, lerdo o que es un calzonazos, bueno, que también todo, sino que está en el ajo, que está por la labor y que está de acuerdo. Hay que concluir con eso, es muy importante ya que se les caiga a todos la venda de los ojos. En Campello se ha inhumado los restos de Rafael Altamira y de su esposa. Y de lo que ha ocurrido allí se han dicho cosas como lo siguiente. Por supuesto ha estado el ministro Torres, masón, y como tal masón traidor a España, porque los masones deben obediencia a la masonería, esa secta que lo es, que quiere no solo gobernar el mundo, sino por supuesto destruir todo vestigio de Dios. Pobrecitos, no lo lograrán nunca, pero mientras sí que hacen bastante daño y dan la lata. Ha estado el rey, como hemos dicho, presidiendo el acto. Ha estado el alcalde de Campello, que decían 3 años intentando traer esos cuerpos. No, qué casualidad que lo ha conseguido en el 2025, el año en el que Franco es el español más destacado y es el año de Franco. Qué casualidad que todos los problemas burocráticos se han resuelto de pronto como por Birloque, y lo ha conseguido rápidamente. Qué casualidad, ¿verdad? Ha estado también Mazón, pero bueno, del PP ya sabemos que no otra cosa se puede esperar que lo de siempre. Voy a empezar por las palabritas que ha dicho su nieta. Fíjense bien y después hablaremos de quién era este personaje. Hoy, 74 años después de su fallecimiento, la patria que un día le condenó al exilio, ya veremos a ver quién le condenó al exilio, le abre los brazos con respeto y dignidad en un acto de justicia histórica, seguimos, que refleja la reconciliación de un país con sus hijos más ilustres. Mire, señora, a este individuo quien le condenó al exilio fue él mismo, porque nadie le condenó al exilio. Él se fue al estallar el alzamiento, a estallar la guerra, le pilla en Vitoria, los requetés lo cogen, por ser quien era lo detienen, pero lo trasladan enseguida a Salamanca, donde el mismísimo jefe de la Junta de Defensa Nacional, el general Cabanellas, masón, republicano acérrimo, le dijo que lo mejor que podía hacer, dados sus antecedentes, era irse de España, y le dejó salir tranquilamente por Portugal. Después fue él el que nunca quiso volver, porque contra él no había nada, nunca tuvo un delito de sangre ni un crimen encima. Pudo volver cuando quisiera, como volvieron tantos que los tenían, que habían participado después en la guerra, en el bando Frente Populista, y no hubo ningún problema. Solo que él, recalcitrante, resentido, y ya veremos a ver muchas cosas más, que era realmente, por mucho que ahora lo tachen de gran intelectual, que sí que lo era, pero en el sentido contrario, nunca quiso volver. Luego, la patria, España, no le condenó, señora, nieta de Rafael Altamira, a ningún exilio. Fue él el que se autocondenó por su resentimiento, por esa quemazón, por esa mala sangre que tenía. Su bisnieto también se descolgó con unas frasecitas que tienen mandanga. Antepuso el interés de los españoles a su propia ideología. No, todo lo contrario. Precisamente antepuso siempre su ideología, esa, la que tenía, que ya veremos a ver cuál es, al interés de los españoles. Ese fue siempre su problema. Por eso fue siempre tan díscolo, porque quiso siempre imponer su ideología. Lo vamos a ver en la enseñanza, etcétera, etcétera, en otras cosas, al interés de los españoles, que no estaban por su ideología la mayoría, o que los que estaban llevaron a España a esa guerra terrible y a esa España que querían, sovietizada y revolucionaria,
plagada de crímenes, que chorreaba sangre. No, no, es al revés, bisnieto de Rafael Altamira. Él, en su soberbia inaudita, puso siempre su ideología por encima del interés de los españoles. Dijo también el bisnieto que Rafael Altamira era un liberal de raigambre republicana al que su abuelo Alfonso XIII, refiriéndose al abuelo del rey, escuchó para la recuperación del vínculo con el pueblo iberoamericano. Pues mentira también. Que era un liberal, desorejado. Que era republicano, desorejado. Que utilizó la república para cargarse la monarquía, entre otras cosas, para echar a Alfonso XIII. Bueno, echar porque él se fue, porque sabía que podía acabar como el zar Nicolás II. Es verdad, o sea, es todo lo contrario de lo que dice el bisnieto. Y para recuperar el vínculo con el pueblo iberoamericano, si es que España nunca ha roto sus vínculos con los pueblos hispanoamericanos, lo de iberoamericano es Brasil, oiga, eso se debe a Portugal, a ver si empezamos a distinguir. Pero claro, como nos dejamos llevar también por la ideología de Rafael Altamira, bueno, pues aclarado estos conceptos, no me voy a parar en lo que dijo el ministro Torres, porque es infame, es repugnante y es absurdo volver sobre un individuo que no solamente está en el ojo del huracán de la corrupción, como todos estos, porque otra cosa no saben hacer, sino que además es un masonazo, como ya hemos dicho también, y por lo tanto al servicio de esa secta. Pero ¿qué es lo que dijo el rey en Campello en el acto de inhumación de los restos de Rafael Altamira y de su esposa? Hoy homenajeamos a una gran e ilustre figura intelectual en un acto de justicia histórica y reparación, de concordia y reconciliación. Madre mía, que eso lo diga el rey, que eso lo diga Felipe VI, que le debe su trono a la reconciliación que hizo Francisco Franco, y que su padre se ha cargado, como estamos viendo, porque estamos volviendo a repetir lo peor de nuestra historia, con los españoles enfrentados. Que diga eso el rey, que es un acto de justicia histórica y reparación, de concordia y reconciliación, cuando él también se une a la crispación, al enfrentamiento, a impulsar otra vez, yo diría que incluso las tortas entre españoles, tiene mandanga. Ni es un acto de justicia histórica ni de reparación, ni mucho menos de concordia ni de reconciliación. Por cierto, estas palabritas de concordia y reconciliación son manifiestamente también masónicas. Siguió el rey diciendo que ha sido un honor y realmente emotivo acompañar a la inhumación de don Rafael Altamira, cuyos restos, junto a los de su esposa, se encontraban en México desde 1951, cuando falleció en el exilio. Falleció en el exilio porque quiso, porque terminada la contienda en el 39, él, que no tenía nada de qué achacarle, únicamente eso sí, que había sido republicano, en fin, otras cosas, pero podía haber vuelto, y si no, podía haber vuelto en el 45, y si no, podía haber vuelto en el 48, y si no, podía haber vuelto en el 50. No quiso volver, porque le perdía su soberbia, su resentimiento. Gracias y enhorabuena a todos los que han hecho posible, y sigamos honrando su memoria y su obra, tan necesaria para todos en España. No necesitamos en absoluto ni la memoria ni la obra de Rafael Altamira, bajo ningún concepto. Vamos a ver quién fue este individuo, que fue un gran intelectual, sí, pero claro, no aportó realmente nada a la historia de España, por mucho que escribió sobre ella, porque la tenía tergiversada. Lo que fue Rafael Altamira, uno de los del grupo de la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos, es masón, liberal, recalcitrante, republicano por liberal, pero en esa república antidemocrática que se cargaron él y los suyos. Conspiró contra el rey, contra la monarquía, todo lo que pudo. Bien, es verdad que esa monarquía estaba hueca. Y cuando llegó la república, se unió, por supuesto, fue uno de los grandes, de los que marcaba el camino. Fue miembro durante mucho tiempo de la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos, masón pión. Fue, no cabe la menor duda, una de las herramientas más importantes de la masonería para destruir a España. Ese es el problema. Y así es como estamos. Ese es el problema, esa es la situación. Porque además era un enemigo de la Iglesia, era un enemigo de Dios, era un enemigo de Cristo, porque su modo de ver la enseñanza era de secularizarla, de apartar de ella toda enseñanza sobre Dios,
sobre el catolicismo, etcétera, o sea, la de perder las almas. Este era realmente Rafael Altamira. Como liberal enemigo, por lo tanto, de la tradición, pero también enemigo de la mejor historia de España. Por cierto, Rafael Altamira, tanto que le querían darle el Nobel de la Paz porque fue miembro del Tribunal Internacional de Justicia en aquel momento, se paseó por todo el mundo, mostrando a los demás lo mucho que él sabía, o sea, su soberbia en realidad. Pues Rafael Altamira, cuando llega a la República, que está muy contento, calló, nunca dijo nada sobre las barbaridades que se produjeron durante la Segunda República. Esa que sus coetáneos, esa que sus colegas quisieron como herramienta para ir a una república revolucionaria, sovietizada, vendida, satelizada a la URSS, una potencia extranjera, o sea, traidora, porque la república que pudo ser, y fue una oportunidad de hacerla, vamos a decir, democrática, serena, ordenada, no la querían los Rafael Altamira, y por eso pujaron por cargársela. A la quema de conventos, nada más llegar a la República en mayo del 31, él, anticlerical acérrimo, no dijo por supuesto nada, sino que se mostró muy contento. Eso era el camino, ¿verdad, Rafael Altamira? Después todos los desmanes de la Segunda República también cayó, no dijo nada. Cuando vio que íbamos al desastre, cuando en la Revolución de Octubre del 34 no dijo nada, también cayó, porque era de los suyos. Los muertos, los heridos, los destrozos, el robo del tesoro de la Catedral de Oviedo, a Rafael Altamira le pareció muy bien porque no dijo nada y con su silencio otorgó y siguió en las mismas. Y conforme todo iba camino de esa guerra civil que querían los de su bando, que querían el Frente Popular, que querían todos con los que él se había tratado, ¿verdad? Rafael Altamira no dijo nada. Claro, cuando le sorprende el alzamiento, como todos estos siempre, dejan a los demás en la estacada. Son capitanes araña, que todos se embarquen menos yo. Y entonces los requetés lo trincaron. Claro, le debieron darle a una que otra colleja, por supuesto, porque así se andaban los requetés que estaban hartos y sabían lo que estaba pasando. Pero los mandos militares impidieron cualquier desmán con él, lo trasladaron, como he dicho al principio, a Salamanca, y allí el general Cabanellas le facilitó la salida de España. Nunca quiso volver él. ¿Por qué? Porque dijo que no volvería hasta que no hubiera en España libertad y democracia. ¿Quién? La tuya, Rafael Altamira, aquella que nos llevó a una guerra. La libertad, el libertinaje, esa revolución. ¿Y qué democracia? Porque hoy estamos viendo lo mismo. Esta es la democracia que quieren, ¿quiénes? Tu nieta y tu bisnieto, o Felipe VI. Pues mucho más se podría decir de este individuo, Rafael Altamira. Otro que tal bailaba, con otro que tal baila, Felipe VI, homenajeando, uniéndose a ese aquelarre en contra de Francisco Franco, que es verdad que fue el que hizo todo por la libertad y por España, no como estos. Volvemos a repetir lo mismo, que el rey haya dicho esas palabras, que haya asistido a este acto, que se preste a esto, demuestra todo lo que es y también que está en el ajo. Poco más habría que decir sobre este rey y desde luego poco más se debería unir a lo que hemos dicho sobre Rafael Altamira, por muchos cuentos que ahora les digan, por mucho que lo alaben y digan patatín patatán. Lo que está claro es que este era realmente Rafael Altamira, anticlerical acérrimo, enemigo de Dios, de España, de su mejor historia, que quería para los españoles su ideología, esa ideología destructiva que nos llevó, porque él también la quería imponer, no como dice su nieta, a los españoles, a pesar de que ellos, por lo menos más de la mitad, no estaban contaminados como él, ni locos como él, ni eran como él, unos sectarios. Esta era Rafael Altamira, al que el rey le ha prestado su presencia, sus palabras y sus respetos. Qué pena de monarquía, qué gran error cometió el caudillo, aunque desde luego él no lo proyectó así, sino de otra manera. Otra cosa es que ya sabemos que murió rodeado de traidores, empezando por Juan Carlos I, padre de este rey que hoy está en su bien merecido exilio,
donde esperemos que pronto acabe también este. No logre pasar su chiringuito a la princesa, porque desde luego, si con esto nos ha ido mal, con esa, ¿para qué decirles? Y en todo caso, podamos traer una república nacional muy distinta de las que quieren los de siempre, y que si seguimos como seguimos nos las van a terminar imponiendo otra vez y vamos a acabar como siempre. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!